¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos desde Caracas, Venezuela. Les habla Don Romero. Y es que las autoridades del Estado venezolano han desmantelado varias redes de narcotráfico que operan en el occidental estado Zulia. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha dicho que el operativo Relámpago del Catatumbo logró la incautación de más de 16 toneladas de cocaína. La red estaba siendo utilizada por voceros políticos de la extrema derecha venezolana que no cesan en sus intentos y a cualquier precio para desestabilizar al gobierno de Venezuela. Pero no solo es el patrocinio de la extrema derecha venezolana que proviene del narcotráfico. Recordemos que hubo recursos también de la cuestionada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Estamos hablando de la USAID. 1.100 millones de dólares, todo esto para impulsar la supuesta transición gubernamental en Venezuela, que se traduce en distintas acciones subversivas e ilegales a través de la USAID. Ambas aristas, por supuesto, las estaremos desarrollando a lo largo de la presente emisión, pero vamos de inmediato con la pregunta. Y es que precisamente a través de las redes sociales, a lo largo de este día hemos sondeado la opinión de ustedes, los usuarios, sobre nuestro tema. Allí vamos a tenerla entonces desplegada. Gobierno da duro golpe al narco paramilitarismo colombiano liderado por Uribe y Duque, con incautación de 16.000 kilos de cocaína y la detención de 5 alcaldes, todos con nexos de la extrema derecha venezolana. Le preguntamos, ¿qué representa esto? Tiene las opciones: el fracaso a planes desestabilizadores, desmontar el ataque a la revolución bolivariana, la injerencia de Estados Unidos o la verdadera cara de la ultraderecha. Por supuesto, opine y ahí tiene el código QR y a lo largo de esta transmisión estaremos recordándole la pregunta y también los resultados. Por supuesto, para profundizar sobre este tema hemos invitado a Douglas Querales Cordero, él es analista internacional y nos acompaña desde el estado Zulia. ¿Cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos. Sí, Douglas, fíjate, toda esta red que ha sido desmantelada por parte del Estado venezolano, esta oposición cipaya que prácticamente se vale de nexos con narcotraficantes para desestabilizar, por una parte, al gobierno venezolano, desestabilizar al país y también sacar recursos de manera ilícita, ¿no? Las impresiones sobre este importante desmantelamiento que ha logrado el Estado venezolano. Lo que al respecto podemos decir es que la alianza de la extrema derecha venezolana encabezada por María Corina Machado con Álvaro Uribe Vélez, que como todos sabemos tiene una larga trayectoria delictual en el campo del narcotráfico desde que en el año 1980 fue director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica en Colombia en el año 1980. Ya son 45 años continuos en el ramo del narcotráfico que este señor tiene. Ahora, en su plan de desestabilización del gobierno venezolano, pues han desarrollado un plan en dos líneas. Una, ir captando factores empresariales, políticos, policiales, judiciales, a los fines de crear toda una red, todo un entramado que les facilite, como ha dicho el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ocupación del territorio y de esa manera poder realizar las operaciones en todo lo que es la cuenca del lago de Maracaibo y los ríos que alimentan ese lago. De verdad que desde el punto de vista geográfico facilita lo que es, por un lado, la actividad para la obtención del financiamiento para el terrorismo, para lo que tiene que ver con la conspiración, para consolidar la cantidad de toneladas de droga que envían fundamentalmente a los Estados Unidos y, por supuesto, la corrupción. Son 4 patas que tiene esta modalidad delictiva al cual el gobierno nacional, a través de su cuerpo de seguridad, ha denominado Operación Relámpago del Catatumbo, que acertadamente han dado un golpe fuerte para desmantelar
al punto de haber incautado 16 toneladas de cocaína de alta pureza, que no es cualquier cosa. Ya quisiera los Estados Unidos de Norteamérica exhibir cifras convincentes de su combate contra las drogas. Recordemos que la expulsión de la DEA en Venezuela ha sido el golpe histórico al narcotráfico más grande que se ha dado en este país, de tal forma que estamos observando que en el marco de las políticas de seguridad y defensa, en el que 24/7 el gobierno tiene que ir desarrollando desde el punto de vista científico, técnico, con una suprema calidad profesional, el ataque a estos grupos delincuenciales organizados que pretenden por esa vía obtener recursos con el único propósito obsesivo de derrocar al gobierno bolivariano. Y recordemos que en esto jamás se puede perder de vista el financiamiento y la asesoría de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la USAID, que son las diferentes fuentes a través de las cuales van captando la debilidad de algunos funcionarios y algunas personas, como los empresarios de las camaroneras, por donde arrancó esta operación, que aún teniendo una actividad económica bastante productiva, pues fueron finalmente seducidos para saltar a la actividad conspirativa del narcotráfico y obtener mayor rentabilidad. Así que lo que hoy se ha anunciado es una acción que merece el apoyo y merece, lógicamente, el seguimiento colectivo de la comunidad internacional para que, como todos sabemos, cómo opera el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos a través de su organización, la DEA, y ese grupo conspirativo dirigido por Iván Duque y por Álvaro Uribe Vélez, el narcotraficante mayor. Sí, Douglas, fíjate, Venezuela en los últimos años ha resistido de manera feroz el ataque del imperialismo de Estados Unidos, pero el presidente Nicolás Maduro ha dicho que esto se ha logrado, este proceso de resistencia se ha logrado gracias a la Unión Cívico-Militar Policial, ¿no? Y es justamente una de las estrategias que se estaba fraguando a través de esta red de narcotráfico, era enlodar a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento vamos a tratar de refrescar lo que dijo el ministro Diosdado Cabello respecto a este tipo de campaña. Que sumado todo llegaba a 9.000 en las siguientes operaciones, 9.866, más 6.441 que le estoy anunciando ahora, eso da un total de 16.308,10 gramos de cocaína de altísima pureza. Con respecto a los falsos positivos, lo alertamos aquí, porque una de las campañas de la oposición extremista de la señora María Machado y su gente es que Venezuela es un estado de delincuentes, que nosotros somos una amenaza para Occidente, como dice ella. Y le preguntan, dice, absolutamente, que somos un problema de seguridad, somos casi un no estado. Entonces imagínate tú esta película, María, imagínate esta película, una nave, esa, ponme esa por favor, está en pantalla, ¿eh? Eso, capturado en los puntos que yo dije en alta mar, cargado de cocaína, que dijera guardacostas y un sello que de lejos parece el sello de la Armada, de la gloriosa Armada Nacional Bolivariana, pero que no lo es. ¿Cuál era la noticia? ¿Cuál era la noticia? Ah, esas son profecías autocumplidas.
del sector de María Corina Machado, María Machado y su combo de delincuentes. Se los dije, utilizan hasta la armada para sus narcotráficos. Ella ha llamado a nuestros generales y nuestros soldados narcotraficantes. Ahí estaba entonces lo que te comentaba y le comentaba a la audiencia de Telesur. Enlodar entonces también la imagen de la Fuerza Armada Nacional, uno de los componentes que ha estado resistiendo durante los últimos años los embates del imperialismo estadounidense, Douglas. Pero fíjate la contradicción con respecto a esta política de falsa bandera, estos falsos positivos que mientras se proponen a través de una actividad de esta naturaleza, esa finalidad, lo verdaderamente cierto es que cuando llegan a Colombia, Leopoldo López, los hermanos Guanipa y toda la camada de la derecha extrema venezolana, ¿a quién es el primero que visitan? ¿Dónde van? ¿Dónde se alojan? ¿Quién los recibe? Pues en las haciendas de Álvaro Uribe Vélez. Allí está a la vista de todo público, notorio, comunicacional, esa relación estrecha con Álvaro Uribe, de tal forma que la conciencia que ha venido obteniendo el pueblo venezolano a través de las luchas continuas, sucesivas, a lo largo de estos 25 años, desmantelando las matrices de opinión negativa, los falsos positivos, todo lo que tiene que ver con esas operaciones de falsa bandera en el caso de estas embarcaciones que pensaban o le habían colocado un distintivo de tal forma que la gran noticia internacional fuese la vinculación del Estado venezolano con el narcotráfico, cuando quienes reciben verdaderamente la inmensidad de recursos para sostener la conspiración contra el Estado venezolano es la derecha extrema, capitaneada por su vocera mayor, con estas entrevistas a través del cual hace permanentemente esas afirmaciones, entre ellas incluso el ya desgastado cartel de los soles. De tal forma que la mejor práctica es la conducta que ha asumido la Unión Cívico-Policial Militar Venezolana, que puede exhibirle al mundo entero el certero golpe que se le ha dado con el desmantelamiento de esta red, pero además la cantidad, imagínense el cálculo en dólares que puede ascender los 16.300 kilos de cocaína de alta pureza para los ingresos de la conspiración, del narcotráfico, del terrorismo y de la corrupción que han venido estando amalgamados en esta trama que Venezuela da el ejemplo de estar alerta, de estar pendiente, de cumplir con su papel de protección y defensa de la seguridad nacional. Allí la importancia entonces de lo que representa Venezuela en este proceso de resistencia, y para que no se repita lo que pasó recientemente en Haití, un magnicidio que prácticamente llevó al país al caos, a lo que es ahorita Haití. Sin embargo, Venezuela entonces está a la vanguardia de la resistencia. Douglas Querales, entonces te agradecemos por estas impresiones que nos has compartido en la presente emisión. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Romero. Hasta luego. Siempre. Gracias. Y a usted, por supuesto, no se aparte, porque en la próxima parte vamos a desarrollar más temas sobre Venezuela, pero ahí tenemos el código QR para que participe en nuestra encuesta que hemos entonces publicado en la parte inicial de este programa y a lo largo de toda esta jornada. Participe, que al final de la emisión estaremos mostrando los resultados. Por supuesto, usted manténgase en sintonía porque ya regresamos con más de El Mundo desde el Sur.
Búscanos en nuestro nuevo canal de YouTube. Telesur TV, @Telesur en español. Transmisión en vivo las 24 horas del día. Escanea el código QR y conéctate con la información. Porque Telesur siempre da más. Seguimos con más porque el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello de Venezuela, resaltó que las recientes investigaciones revelan el interés de la extrema derecha venezolana por tener el poder gubernamental. Se debe a la millonaria financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la USAID, por sus siglas en inglés, a los líderes corruptos aliados a la opositora María Corina. Pero vamos a escuchar de inmediato. Fíjense lo siguiente. Uno ahí explica las razones de la rabia contra nuestro país, del desespero contra nuestro país. ¿Por qué? Porque esto es dinero. Imagínense que le cierren el chorro de la USAID y se le cierra el chorro del narcotráfico, que son los principales, las principales vías de financiamiento de la oposición extremista en Venezuela. Ahí está, con toda esta operación de droga, la dirige el señor Álvaro Uribe desde Colombia y la dirige el señor Iván Duque desde Colombia. Y luego de escuchar estas declaraciones emitidas por el ministro Diosdado Cabello de Venezuela, nos acompaña en este momento Martín Pulgar. Él es politólogo, él es analista político, también nos acompaña desde la capital de Venezuela, desde Caracas. Martín, bienvenido a la pantalla de Telesur, ¿cómo te va? Muchas gracias por la oportunidad, muy bien, gracias. Martín, fíjate lo que decía el ministro, la oposición por una parte tiene rabia porque se queda sin dinero del narcotráfico que viene del desmantelamiento de esta banda que operaba en el estado Zulia, y también de la USAID porque desde Estados Unidos prácticamente se ha diseñado una campaña para quitarle los recursos a esta agencia que ha desestabilizado a muchos gobiernos de la región. ¿Qué más se puede esperar en contra de Venezuela? Mira, sobre esta nación suramericana han operado sanciones, intentos de magnicidios, golpes de Estado, protestas violentas, guarimbas, intentos de invasión a través de una supuesta ayuda humanitaria. ¿Cómo ves entonces el escenario para Venezuela frente a esta extrema derecha que se vale también del narcotráfico? Sí, de alguna manera se puede decir que esta derecha, por una parte, ha perdido credibilidad ante sus financistas, ¿no? En este caso, ante los Estados Unidos y ante la administración, o esta nueva administración de Trump 3.0, ¿no? Que de alguna manera pretende continuar de alguna manera la máxima presión sobre Venezuela. No hay que olvidar todo lo que ha hecho en los últimos tiempos y la manipulación que ha establecido con el gentilicio venezolano a través de estas denuncias del Tren de Aragua y estas deportaciones de venezolanos hacia cárceles de máxima seguridad hacia El Salvador y hacia Guantánamo. Ahí hay una presión contra Venezuela, pero se quedan prácticamente sin los agentes de ejecución por la incapacidad, por una parte, de cumplir los objetivos, que es el cambio de régimen en el terreno, por una parte, pero también porque las fuentes de financiamiento que han ejecutado inicialmente la financiación a través de esta agencia del desarrollo, entre comillas, que financia elementos de estabilización, prácticamente se ha cerrado porque es una fuente prácticamente de saco roto de recursos perdidos de Estados Unidos, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Entonces, ahora tiene que cambiar el diseño y también Estados Unidos se encuentra con que se queda prácticamente sin agentes de ejecución directa o de alguna manera tendrían que reestructurarse. ¿Qué hace estos personajes para actuar? Tratar de llamar la atención, tratar de buscar un nuevo reposicionamiento con la administración Trump y bueno, hay que ver si son capaces de que la administración Trump los acepte de nuevo en este proceso de desestabilización. Lo que no hay que confiarse, digamos, con la clara y evidente pérdida de credibilidad y de legitimidad de alguna manera este liderazgo opositor en Venezuela, no hay que confiar que esa pérdida implica que Estados Unidos va a cambiar de estrategia o va a cambiar de acción contra Venezuela. Venezuela le es incómoda, la revolución bolivariana es un mal ejemplo para su acción, es un obstáculo para su
hegemonización del continente y va a seguir actuando en función de la desestabilización y de la búsqueda del cambio de régimen, ya sea con estos personajes o ya buscará otros o otras acciones distintas, quizás más violentas, algunas quizás más sutiles a la sombra, pero seguirá en su agenda de búsqueda del cambio de régimen en Venezuela. Fíjate, Martín, aunque el presidente Donald Trump haya dicho recientemente que su administración no necesita del petróleo de Estados Unidos, eso a propósito del boicot que le hicieron a la transnacional Chevron acá en el país que estaba operando, hay que recordar una cifra redonda. Aunque el presidente Donald Trump haya dicho esto, hay que decir que durante los últimos 23 años, estamos hablando desde el año 2001 hasta el año 2024, esta nación, Estados Unidos, destinó en números redondos más de 1.100 millones de dólares para desestabilizar a Venezuela. Eso es aproximadamente 50 millones de dólares que dedicaba cada año Estados Unidos para tratar de cambiar de gobierno acá en Venezuela. Esto es un llamado prácticamente de atención, no solamente para Venezuela, sino para el resto de los países de América Latina sobre el funcionamiento que deben de tener de manera legal y de manera rigurosa las ONGs y también evitar el intervencionismo extranjero a través de supuestas ayudas. Sí, bueno, el caso es que hay dos temas interesantes. Por una parte, que Estados Unidos, a pesar que no lo publicite lo suficiente, tiene una agenda conspirativa y de cambio de régimen profunda sobre Venezuela. Más allá de que lo haga vitrina o no, más allá que lo desprecie, a veces con su discurso o no, realmente tiene una agenda directa en función del cambio de régimen. Y se observa en toda esta fuente de financiamiento que se ha dado por todos estos años en el transcurso de varias desestabilizaciones e intentos fallidos de golpe de Estado contra el presidente Chávez, contra el presidente Maduro, sus intentos de sublevaciones, insurrecciones populares a través de la guarimba. O sea, ha financiado toda una agenda importante de golpismo y de intento de cambio de régimen. Ahora, ciertamente, digamos, las ONG son instrumentos de desestabilización, funcionan como una especie de tejido social para el cambio de régimen en Venezuela y en América Latina y en el mundo. Si bien ellos pueden financiar a ONG altruistas y que tienen los motivos loables y que buscan, persiguen objetivos sociales importantes en muchísimos países, la importancia real de ese financiamiento es la desestabilización, es la creación de un tejido social pro-norteamericano y a favor de las políticas de Estados Unidos en los diferentes países. En el caso de Venezuela es demasiado evidente, es demasiado claro el uso de financiamiento para que estas ONG busquen de la desestabilización, crear un Estado paralelo, crear CNE paralelo, crear agencias de financiamiento, un Estado paralelo de atención en lo social, en lo político, en lo cultural inclusive, en los medios de comunicación. Buena parte de los medios de comunicación alternativos y opositores en Venezuela son financiados por estas agencias y a través de estas ONG. Pero estas ONG en el mundo entero y en América Latina con claridad funcionan como o desestabilización o de alguna manera legitimación del pensamiento pro-occidental y pro-norteamericano en nuestros países. Nuestros países deberían tener controles muy rigurosos sobre quién financia esta ONG, cómo están constituidos y quiénes son los miembros al cual pertenecen y a qué amos realmente están subordinados. Realmente es una investigación que no es solo de control social o de tejido social, sino es una cuestión que se puede decir de seguridad de Estado. Martín, por lo que vemos, la administración de Donald Trump prácticamente viene a fragmentar también a la región latinoamericana a través de las denominadas o los denominados aranceles, ¿no? Venezuela, por supuesto, viene resistiendo estas medidas coercitivas desde hace varios años, pero ¿cómo evitar a nivel latinoamericano este fraccionamiento que también implica la línea política que tiene Donald Trump para la región de América Latina? Aranceles para todo el mundo, guerra comercial para todo el mundo. Ya no solamente es sobre Venezuela, sino es también sobre Brasil, es también sobre Argentina, es también sobre los países de Centroamérica. Es decir, la mano del imperialismo ahora se expande en todo el mundo con esta guerra arancelaria. Sí, de alguna manera Estados Unidos también ha declarado la guerra al mundo
prácticamente se siente incómodo en el mundo al cual le ha tocado vivir y ahora quisiera, no sé, separarse, especialmente en estas teorías de los súper ricos que quisieran vivir en una especie de globo que gira en torno a la Tierra o en islas paradisíacas para que no los moleste el pueblo y su hedor. Pues es prácticamente una situación bastante compleja y de desprecio a lo popular. Ciertamente, digamos, estamos viviendo una percepción de conflicto a través de estos procesos arancelarios contra América Latina, inclusive contra sus aliados en el mundo. Aquellos que han sido inclusive más sumisos, más rastreros hacia los Estados Unidos también han sido pechados con aranceles y también han sido condenados de alguna manera a entrar en ese conflicto con los Estados Unidos. Lo único que le toca a América Latina es la unidad latinoamericana y caribeña que desde hace tanto tiempo se ha solicitado por muchos actores, fundamentalmente a partir de la primera ola progresista, con Chávez, con Kirchner, en fin, toda esa propuesta que era retomar la Unión Latinoamericana, no para enfrentar a Estados Unidos per se, sino para construir los canales comunicantes en nuestro pueblo y en nuestros estados y en nuestros países para poder producir para nosotros, generar, saber qué necesitamos y qué podemos apoyarnos cada uno de nuestros pueblos y estar fuerte ante estas arremetidas imperiales que se veían venir. Ante la decadencia imperial de los Estados Unidos, ella iba a actuar como un elefante en una vidriera, pues. O sea, es claramente esa la actitud que tiene Trump. Entonces, ya sabíamos de antemano que esta era una acción posible. Hay unos intentos de algunos estados de salvarse solos, así como el presidente de Panamá decía, acepto la solidaridad de Latinoamérica, pero yo me salvo, yo asumo mi política solito, de alguna manera, o el mismo Bukele también, en esa negociación para aceptar esos migrantes para que de alguna manera no los sancionen aún más o no le devuelvan buena parte de la población salvadoreña que vive en Estados Unidos y que desestabilizaría la capacidad económica de un estado como El Salvador. Entonces actúa de esa manera, prácticamente vendiendo a otros estados y a otros pueblos latinoamericanos. Es una traición, pero creen que se pueden salvar solos, cuando la salvación está en la unidad latinoamericana y caribeña. Martín, sin igual a duda es todo un reto lo que entonces debe enfrentar la región de América Latina. Muchísimas gracias por tus apreciaciones. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y por supuesto, antes de finalizar nuestro programa, vamos a revisar los resultados de la encuesta. Estábamos consultando lo siguiente a ustedes. Gobierno da duro golpe al narcoparamilitarismo colombiano, liderado por Iván Duque. Uribe también, con la incautación de 16.000 kilos de cocaína. ¿Qué representa esto? Le preguntábamos. Ahí entonces tiene los resultados de las encuestas, 50%. El fracaso a planes desestabilizadores, 6% desmontar el ataque a la revolución bolivariana en Venezuela, 10% la injerencia de Estados Unidos y 33% la verdadera cara de la ultraderecha. Gracias entonces por estar en sintonía. Será hasta la próxima. Siga con nosotros.